Confesiones de San Agustín de Hipona. Segundo audio. Libro primero. Capítulo 11. Afligido con una enfermedad, pide el bautismo, pero habiéndose mejorado prontamente, se dilata el dársele por consejo de su madre. Desde mi niñez había oído hablar algunas veces de la vida eterna que nos está prometida por el abatimiento y humildad de Jesucristo, Dios y Señor nuestro, que se dignó bajar hasta nosotros para curar nuestra soberbia. Y por el cuidado y solicitud de mi madre, que tenía puesta en vos su confianza. Desde que nací era yo santiguado en vuestra iglesia con la señal de la cruz y había sido participante de su misteriosa sal. Pero ya sabéis, Señor, que siendo yo muy pequeño todavía, me vi acometido repentinamente de un gravísimo dolor de estómago que me puso en términos de morir. Vos, Dios mío, que velabais como mi guarda y amparo sobre la salud de mi alma, visteis con cuánta ansia y anhelo de mi corazón y con cuánta fe pedí a mi piadosa madre y a la que es madre de todos nosotros, vuestra Iglesia católica, que me concediese el bautismo de Jesucristo vuestro Hijo, Dios y Señor nuestro. Este accidente conturbó mucho a mi madre, pero como deseaba mi salud eterna y con el más fino amor y caridad me paría espiritualmente a vuestra fe, procuró a toda prisa que se me confiriese aquel saludable sacramento con que había de ser lavado de todas las manchas de mis culpas, confesando a mi Señor Jesucristo para lograr el perdón de todos mis pecados. Y hubiera tenido efecto nuestra intención entonces, a no ser porque mejoré prontamente y quedé fuera de aquel peligro. Así se dilató para más adelante mi bautismo, en que se había de haber lavado y purificado mi alma, creyendo que después de aquel lavatorio serían mayores y más peligrosas las manchas de mis delitos, como si fuera inevitable y forzoso el volver a mancharme si quedaba vivo. De modo, Señor, que desde aquella edad ya creía yo en vos juntamente con mi madre y toda vuestra familia, exceptuando a mi padre solamente, cuyo respeto y autoridad nunca preponderó en mi estimación a la que yo tenía y hacía de la piedad de mi madre. Y así no pudo él, con su ejemplo, apartarme de creer en mi Señor Jesucristo. Y por otra parte, ponía mi madre toda su atención en procurar que a vos, Dios mío, os tuviese por mi Padre verdadero, más bien que al que me había engendrado. Y a vos, Señor, la ayudabais haciendo que su dictamen y piedad prevaleciesen en mí respecto a la autoridad y ejemplo del varón a quien ella no obstante obedecía y servía, siendo mejor que él, porque conocía que en esto os servía y obedecía a vos, que se lo mandabais. Pero quisiera saber, Dios mío, si esto fuere conforme a vuestra voluntad, ¿con qué fin se dilató mi bautismo por entonces, y si acaso fue para mi provecho que con aquella dilación me dejasen como sueltas las riendas para pecar? O si verdaderamente no fue esto dejármelas sueltas para el pecado. Porque si no es así, ¿qué fundamento puede tener lo que aún ahora por todas partes oímos decir de muchos? Dejadle, que haga lo que quiera, pues aún no está bautizado. Pero en verdad, que hablando de la salud del cuerpo, no decimos, dejadle, que reciba más heridas o que tenga más llagas, pues todavía no ha sanado de las primeras. Pues cuánto mejor hubiera sido que se me hubiese dado cuanto antes la salud
y que mis cuidados y los de mis padres se ocupasen en conservar y asegurar, mediante vuestra protección, la salud de mi alma, que hubiera entonces recibido de vos. Mejor hubiera sido ciertamente, pero las muchas y grandes olas de tentaciones que me amenazaban, y después de pasada la puericia habían de acometerme, ya mi madre las presentía y conocía anticipadamente, y más quiso exponer a los golpes de aquellas olas el barro de que se había de formar después mi imagen, que no la misma imagen formada ya y perfecta. Capítulo 12. Cómo le compelían y forzaban al estudio y cómo Dios volvía en bienes sus males. En aquella misma edad de mi puericia, en que había menos que temer que en la juventud, no amaba yo las letras y aborrecía que me precisasen a estudiarlas. En esto me hacían bien, y yo era el que obraba mal, porque no hubiera aprendido si por fuerza no me hubieran obligado, y porque ninguno hace bien aquello que hace por fuerza, aunque sea bueno aquello mismo que hace. Sino que todo el bien que se me hacía en esto, de vos me provenía, Dios y Señor mío, porque ellos no miraban ni atendían a qué fin podía yo ordenar aquellas letras que por fuerza me hacían aprender, más que a saciar los insaciables deseos de una rica pobreza y de una afrentosa gloria. Pero vos, que tenéis contados todos los cabellos de nuestra cabeza, del error que cometían todos aquellos que me violentaban, usabais y os servíais para mi provecho, y del que yo cometía no queriendo aprender, os valíais para mi castigo, que no dejaba de merecerlo, siendo en aquella edad tamañito muchachuelo y tamaño pecador. Así, Señor, de los que no hacían bien en lo que hacían conmigo, sacabais bien y provecho para mí, y de mi mismo pecado sacabais justamente mi castigo, porque vos tenéis dispuesto y se cumple puntualmente el orden vuestro, que todo ánimo desordenado sea verdugo de sí mismo. Capítulo 13. ¿A qué estudio me aficionaba más? Desde mi tierna edad me hacían aprender el griego, pero yo aborrecía semejante estudio, y no sé por qué le tenía tanta aversión entonces, que aún ahora no he podido acabar de averiguar el motivo. Al contrario me sucedió con el latín, al cual me aficioné mucho. No digo aquel latín que podían enseñarme los maestros de primeras letras, sino el que enseñan los que llaman gramáticos, porque aquel otro estudio de las primeras letras en que se aprende a leer, escribir y contar no le tenía por menos pesado y penoso que el de todo el griego. Pues, ¿de dónde podía dinamar esta aversión sino de mi pecado y de lo caduco de esta vida, por ser el hombre compuesto de carne, animada de un espíritu, cuya vida es como un soplo de aire pasajero que va y no vuelve? Porque a la verdad, el estudio de aquellas primeras letras era mejor y más sólido, pues con él podía conseguir, como de hecho conseguí entonces y también ahora, ya el leer lo que hallo escrito, ya también escribir todo lo que quiero. Pero en el otro estudio, a que yo me incliné más, me obligaban a aprender los errados rumbos de no sé qué Eneas, olvidándome de lo errado de los míos, y a llorar la desgracia de Dido, que por amor a Eneas se mató a sí misma, cuando yo, miserable de mí, no lloraba la muerte que a mí mismo me daban estas fábulas, apartándome de vos, que sois mi Dios y mi vida. ¿Qué cosa más digna de compasión y lástima que un hombre infeliz y miserable, que no tenía lástima ni se compadecía de sí mismo, y que lloraba la muerte de Dido causado por su grande amor de Eneas,
no llorando mi propia muerte, causada de no amaros a vos, Dios mío, luz de mi corazón, sustento y fortaleza de mi alma y virtud que la fecunda, llenando toda la capacidad de mi entendimiento. No os amaba yo, Señor, antes bien os era desleal, y andando así perdido, por todas partes oía mis aplausos, porque tener amistad con este mundo es apartarse de vos, y por ese apartamiento recibe el hombre aplausos en el mundo. Para que se avergüence si no persevera en la unión y amistad de quien le aplaude tanto. No lloraba yo esto, y lloraba a Dido, que por último extremo de su amor se mató a sí misma, siendo así que yo amaba extremadamente a vuestras criaturas, dejándoos de amar a vos, y portándome como terreno en tener puesta mi afición en cosas de la tierra. Y estaba tan aficionado y adherido a aquella lectura que si me estorbaran leer aquellas cosas lo sentiría mucho, porque no me dejaban leer lo que me causaría sentimiento. Pues estas y semejantes locuras son reputadas por mejores estudios y aplaudidas con el hombre de bellas letras, y su estudio se juzga de más utilidad que el otro en que me enseñaron a leer y a escribir. Pero al presente, Dios mío, dad voces en lo interior de mi alma y clame allí vuestra verdad diciéndome: no es así, no es así, mejor es sin duda aquella doctrina y enseñanza primera. Porque a la verdad yo más quisiera que se me olvidaran los rodeos por donde anduvo Eneas y las demás historietas a este modo que el escribir y leer. Bien sé que las puertas de sus aulas las cubren los gramáticos con una especie de velos o cortinas, pero éstas no tanto sirven para significar los misterios que sus fábulas ocultan, cuanto para encubrir los errores y desvíos que de allí se enseñan. No tienen que alborotarse ni dar voces contra mí, que no les temo desde que en vuestra presencia, Dios mío, confieso los afectos y deseos de mi alma, y he resuelto acusarme de las erradas sendas que he seguido para enmendar lo que he errado y seguir de aquí adelante el camino de vuestras santas leyes y preceptos. No se me opongan ni griten contra mí los que viven de vender y comparar las doctrinas y reglas de la gramática, porque si yo les pregunto si es verdad que Eneas vino alguna vez a Cartago, como dice Vigilio, los menos instruidos responderán que no lo saben, pero los que saben algo más dirán que aquello no es verdad. Pero si les preguntase con qué letras se escriben el nombre de Eneas, todos los que aprendieron a escribir responderán uniformemente y conformándose con aquellas reglas y formas de caracteres que están instituidos y determinados por el convenio y voluntad de los hombres, y será verdadera su respuesta. Y finalmente, si les preguntara cuál sería mayor daño para esta vida, olvidársele a un hombre el leer y el escribir, u olvidársele todas aquellas ficciones poéticas, ¿quién no ve lo que respondería cualquiera que no estuviese olvidado enteramente de sí mismo? Luego, aun siendo muchacho, hacía yo mal en amar y aficionarme más al estudio de aquellas cosas tan vanas que al de éstas, que son más útiles y provechosas. O por mejor decir, obraba mal amando aquellas y aborreciendo éstas, pues ¿qué diré de mi repugnancia a los primeros principios de la aritmética? Era para mí una canción insufrible el oír a los otros y repetir yo mismo 1 y 1 son 2, 2 y 2 son 4, cuando por otra parte era para mi gusto un pasaje muy delicioso, el de aquel caballo de madera lleno de gente armada, el incendio de Troya y la sombra de Creusa. Capítulo 14. Del aborrecimiento que tenía al estudio de la lengua griega.
Pues, ¿cómo aborrecía yo también la gramática griega que enseña estas y semejantes fábulas? Porque Homero verdaderamente es diestrísimo en tejer estas ficciones y es dulcísimamente vano, y no obstante era bien amargo para mí cuando muchacho. Yo creo que lo mismo le sucederá respecto de Virgilio a los muchachos griegos de nacimiento cuando los obliguen a aprenderle, como a mí me obligaban a aprender a Homero. Esto debía consistir en que la gran dificultad que generalmente hay en aprender una lengua extraña servía de amarga hiel con que se rociaban todas las dulzuras que yo hallaba en la narración de las fábulas griegas. Pues cuando aún no sabía palabra de aquel idioma, me obligaban con terribles amenazas y crueles castigos a que la aprendiera. Es verdad que también durante algún tiempo de mi infancia estuve sin saber palabra alguna de la lengua latina, y con todo esto solamente de oírla hablar la aprendí, sin que me hostigasen con miedos ni tormentos. Entre los halagos y caricias de las amas y entre las chanzas y juegos de los que me entretenían o se divertían conmigo. Pero sí la aprendí, sin que ninguno me estimulase con castigos ni amenazas. Fue porque mi mismo corazón me obligaba a que manifestase sus interiores afectos, lo que no pudiera hacer si no hubiera aprendido algunas palabras no de los que las enseñaban, sino de los que las hablaban en mi presencia, en cuyos oídos procuraba yo también ir pariendo a mi modo mis conceptos. De donde se infiere que para aprender estas cosas conduce más una curiosidad voluntaria que el temor y la violencia. Pero ya conozco, Dios mío, que es voluntad vuestra serviros de este freno para reprimir el exceso de aquella curiosidad, siendo este uno de los defectos de vuestras leyes y determinaciones que comprenden y abrazan todas las edades de los hombres, desde las palmetas que sufren los niños de mano de sus maestros hasta las torturas que padecen de los tiranos los mártires, y de este modo vuestras divinas leyes nos hacen volver a vos, porque van mezclando saludables amarguras en los mismos deleites ponzoñosos que nos habían apartado de vos. Capítulo 15. Oración del Santo a la Majestad Divina. Oíd, Señor, benignamente la súplica que os hago, y concededme que mi alma no desfallezca siguiendo los documentos de vuestra enseñanza, y no cese yo de alabaros y bendeciros por las misericordias que conmigo habéis usado, sacándome de todos los perversos caminos de la iniquidad, por donde yo andaba perdido. Haced, Dios mío, que perciba en vos una dulzura incomparablemente mayor que la de todos los engañosos deleites que antes seguía, y así os ame ardientísimamente, y cuanto me fuere posible, y que con todas las fuerzas de mi alma me abrace de vuestra mano poderosa, para que me saquéis victorioso de todas las tentaciones que hasta el fin de mi vida me puedan acometer. Y pues vos, Señor, sois mi verdadero Rey y mi Dios, quiero emplear en servicio vuestro todo cuanto bueno y útil aprendí de muchacho. Sea, vuelvo a decir, para vuestro servicio todo cuanto aprendí y adelanté en hablar, en leer, en escribir y en contar, lo cual yo os consagro en reconocimiento de lo que me castigasteis por la adhesión que tenía a aquellas vanidades de las fábulas y de que me habéis perdonado los pecados de deleitarme en ellas. Es cierto que estudiándolas aprendí muchos buenos vocablos y palabras útiles, pero también lo es que se pueden aprender en otros escritos que no son tan fabulosos y vanos, y este es el camino seguro por donde se había de llevar a los muchachos. Capítulo 16.
reprueba el método que comúnmente se observa en la enseñanza de la juventud. Pero, oh funesto y caudaloso río de la costumbre, ¿quién te podrá resistir? ¿Hasta cuándo ha de durar tu corriente sin secarse? ¿Hasta cuándo envolverás en tus olas a los hijos de Eva, dando con ellos en este mar profundo y espantoso que apenas en la sagrada nave de la cruz se puede vadear? ¿Por ventura no fue la costumbre la que puso en mi mano aquellos libros en que leí que Júpiter truena en el cielo y adultera en la tierra? Y verdaderamente él no pudiera hacer estas dos cosas, pero esto se fingió con la mira de que el adulterio verdadero tuviese un modelo autorizado con un trueno fingido. Pero qué filósofo de buen juicio oye con serenidad de ánimo y con paciencia lo que el otro de su misma profesión está clamando y diciendo. Estas cosas las fingía Homero, que trasladaba a los dioses las flaquezas de los hombres, y más quisiera ya que hubiera trasladado a nosotros las virtudes de los dioses. Es cierto que Homero fingió todas estas cosas, pero fue siempre atribuyendo divinidad o haciendo dioses a unos hombres viciosos y malvados, para que los delitos más enormes no pareciesen tales, y para que se juzgase que cualquiera que hiciese aquellas maldades no imitaba a unos hombres perdidos, sino a unos dioses que habitaban en los cielos. Y no obstante eso, oh río infernal de la costumbre, a ti se arrojan los hijos de los hombres con los estipendios que dan por aprender unas máximas tan perjudiciales. Y si se tiene por una gran cosa cuando esto se ejecuta públicamente en la plaza y con autoridad de las leyes, que determinan se les den salarios y gratificaciones además de sus ordinarios estipendios. Y entonces, conmovidas tus piedras con el imperio de tus olas, hacen gran ruido diciendo: aquí se aprende a hablar bien, aquí se adquiere la elocuencia tan necesaria para persuadir las cosas y explicar las sentencias. Pues que no podríamos saber estas palabras: rocío de oro, regazo, engaño, bóveda del cielo, y otras tales voces que se hallan escritas en la misma fábula, si Terencio no hubiera introducido en una de sus comedias a aquel joven lascivo que toma a Júpiter por ejemplo de su impureza, mirando una pintura que había en la pared, donde se representaba el modo con que dicen que Júpiter engañó a Dánae, bajando a su regazo disfrazado y transformado en rocío o lluvia de oro. Y ve aquí cómo aquel joven se provoca a sí mismo a deshonestidad diciendo de este modo: pero que Dios fue el que cometió este estupro, no menos que aquel Dios tan poderoso que con los truenos hace que se estremezcan y retumben las bóvedas del cielo. Pues yo, que soy un hombre mortal y flaco, ¿tendré por cosa indigna de ejecutarse lo que se dice haber ejecutado un Dios tan grande? Lo hizo, efectivamente, y con toda voluntad. De donde se sigue que la obscenidad y torpeza de esta fábula no es la que sirve y conduce para que se aprendan mejor aquellas expresiones, antes al contrario, por medio de semejantes palabras se obra con mayor libertad aquella torpeza. No acuso yo las voces o palabras, que son como unos vasos preciosos y exquisitos, sino el vino del error que nos daban a beber en ellos unos maestros embriagados ya de él, y que nos castigaban si no queríamos beberlo, sin que nos fuera permitido apelar a algún juez sobrio que no estuviese preocupado como ellos y poseídos del error. Y no obstante eso, yo, Dios mío, en cuya presencia hago memoria de estas cosas, con seguridad las aprendí gustoso, y pobre de mí, me deleitaba en ellas,
y por eso se decía de mí que era un muchacho de grandes esperanzas. Capítulo 17. Continúa reprendiendo el modo acostumbrado de ejercitar a los jóvenes en el estudio. Permitidme, Dios mío, que diga también algo del ingenio que vos me disteis y de los desatinos en que lo ejercitaba. Se me daba un asunto sobre el cual había de componer, y esto causaba bastante desasosiego e inquietud en mi alma, ya por ganar el premio de alabanza, ya por el deshonor a que me exponía, ya por el miedo de los azotes con que me amenazaban. Se me proponía, pues, por asunto, que dijera yo las palabras que diría Juno airada y muy sentida, porque no podía impedir que abordase a Italia el rey de los troyanos, cuyas palabras nunca había oído que Juno las dijese. Pero nos obligaban a que, siguiendo las huellas de las ficciones poéticas, dijésemos en prosa algo que fuese semejante a lo que el poeta hubiera dicho en verso. Y era más alabado aquel que con más propiedad había sabido contrahacer y remedar los afectos de ira y sentimiento correspondientes a la dignidad de la persona de Juno que él representaba, y que había usado de palabras más propias y expresivas para adornar y vestir con majestad oportuna las sentencias. Pero, oh Dios mío y verdadera vida mía, ¿de qué me servía que, cuando llegaba yo a decir lo que me tocaba, recibía más alabanzas y aplausos que los otros mis coetáneos y condiscípulos? ¿Era más que humo y aire todo aquello? ¿Por ventura no había otra cosa mejor en que se ejercitase en mi ingenio y mi lengua? Vuestras alabanzas, Señor, vuestras alabanzas de que están llenas vuestras santas escrituras, hubieran suspendido y fijado la instabilidad de mi corazón por el aire de aquellas vanidades, para venir a ser ignominiosamente la presa de los inmundos espíritus y potestades aéreas, pues no es uno solo el modo con que se sacrifica a los ángeles apóstatas. Capítulo 18. Que los hombres ponen cuidado en guardar las leyes y preceptos de los gramáticos y no lo ponen en observar los mandamientos de Dios. Pero, ¿qué hay que admirar que me dejase llevar tanto de las vanidades y anduviese tan apartado de vos, Dios mío, en un tiempo en que se me proponía para mis modelos unos hombres que se llenaban de confusión y vergüenza si les enmendaban algún solecismo o barbarismo que hubiesen cometido al tiempo de referir algunas acciones propias que no eran defectuosas, y por el contrario se gloriaban de verse aplaudidos cuando referían sus deshonestidades y torpezas con voces propias, expresivas y con retórico adorno y elegancia. Vos, Señor, veis estos desórdenes y calláis como paciente, misericordioso y fiel en vuestras promesas, mas por ventura habéis de callar siempre. También ahora os dignáis sacar de este profundo abismo a un alma que os busca sedienta de vuestros deleites y os dice de corazón: yo he buscado, Señor, y siempre he de buscar la luz de vuestro rostro, pues muy lejos están de ver los que siguen la ciega oscuridad de sus pasiones. Porque el apartarse de vos o el volver a vos no se hace con pasos del cuerpo. ¿Acaso aquel vuestro hijo menor, de quien habla el Evangelio, tomó algún caballo, coche o nave? ¿O voló con alas materiales y visibles, o echó a andar y se valió de sus pies para apartarse de vos y llegar a aquella región remota y extraña, donde viviendo pródigamente desperdició y malgastó cuanto le disteis al tiempo de su partida? Dulce y amoroso Padre fuisteis cuando le disteis todos aquellos bienes, pero más dulce,
benigno y amoroso, cuando volvió a vos tan pobre y necesitado. Con que el estar un hombre apartado de la luz de vuestro rostro es estar sumergido en las espesas tinieblas de sus vicios. Mirad, Dios y Señor mío, y miradlo con la paciencia que acostumbráis, cómo observan los hijos de los hombres con mucho cuidado las reglas que han dejado establecidas los maestros antiguos para el uso y pronunciación de las letras y de las sílabas, haciendo tan poco aprecio de las eternas leyes que vos les habéis dado en orden a su salvación. De suerte que si alguno de los que hacen profesión de saber o de enseñar aquellas reglas en que convinieron los antiguos maestros pronunciasen o escribiesen sin aspiración la primera sílaba de esta palabra hombre, desagradaría a los hombres mucho más que si contra vuestras leyes aborreciese a un semejante suyo. Como si a un hombre pudiera otro enemigo hacerle mayor daño que él se hace a sí mismo con aquel odio con que se irrita contra su prójimo. O como si un hombre persiguiendo a otro pudiera hacer con él mayor estrago que el que causa en su propio corazón. Y a fe que no es tan íntima a su alma la ciencia de las letras como es la conciencia propia suya, donde está escrito que en este odio y aborrecimiento ejecuta él con otro lo que no quisiera que ejecutaran con él mismo. ¡Qué ocultos son vuestros juicios, Dios mío! Sólo vos sois grande y habitáis en lo alto de los cielos silenciosamente, y por inmutables decretos de vuestra justicia esparcís por el mundo las ceguedades que sirven de castigo y pena a los deseos desordenados de los hombres. ¿Qué mayor ceguedad que la de un hombre que, deseoso de adquirir fama de elocuente, acusa a otro hombre enemigo suyo y, persiguiéndole con odio cruelísimo, alega contra él en presencia de un juez, que es hombre también como ellos, y a vista de un concurso numeroso de hombres? Este, pues, tiene grandísimo cuidado de que por ignorancia de la lengua no se le escape algún solecismo, como si en latín dijera inter hominibus y en castellano entre de los hombres, y no se le da cuidado ni se guarda de aquel odio con que tira a quitar aquel hombre de entre los hombres. Capítulo 19. Que algunos vicios de la puericia pasan también a las otras edades del hombre. A la entrada de semejantes costumbres yacía yo infeliz cuando muchacho y en tal palestra y doctrina comenzaba a ejercitarme, temiendo más cometer un barbarismo que tener envidia a otros que no le cometían. Yo os confieso, Dios mío, todas estas cosas que me las alaban aquellos a quienes yo deseaba agradar, y en esto juzgaba entonces que consistía la rectitud y honestidad de mi vida, porque no veía el abismo de fealdad en que estaba sumergido y lo apartado que estaba de vos. Pues aun entre aquellas gentes, ¿qué cosa había más fea y corrompida que yo, que aun siendo ellos tales les desagradaba, engañando con innumerables mentiras a mi ayo, a mis maestros y a mis padres, por amor al juego y por la afición a ver vanos espectáculos y a imitar con inquietud buliciosa los juegos y habilidades que en ellos se ejecutaban? También hurtaba lo que podía de la despensa de casa y de la mesa de mis padres, ya por golosina, ya por tener que dar a otros muchachos que me vendían el gusto de jugar conmigo, no obstante que se divertían tanto como yo en el juego. En él comúnmente hacía trampas para quedar victorioso, siendo yo verdaderamente el vencido de aquel vano deseo de sobresalir
y de quedar superior. Y no había cosa que menos pudiese sufrir que el que me hiciesen las mismas trampas que yo les hacía a ellos, ni había cosa que más severamente reprendiesen los otros cuando los cogía en alguna de ellas, y cuando a mí me cogían y reprendían, más quería enfadarme con todos y reñir que ceder y darles la razón. ¿Es acaso esta la que se puede llamar inocencia pueril? No lo es, Señor, no lo es, Dios mío, porque estas mismas propiedades, ejecutadas con los ayos y maestros, con las nueces, bolitas y pajarillos, pasan después a ejecutarse con los gobernadores y reyes, con el oro, posesiones y esclavos. Estos mismos procederes pasan ciertamente a otras edades mayores que suceden y se siguen a la puericia, como a las palmetas de los muchachos suceden otros mayores castigos. Con que mi Dios y mi Rey, cuando vos dijisteis que el reino de los cielos es de aquellos que eran tales como los párvulos, no tanto fue a probar en ellos la inocencia, cuanto la humildad que simbolizan por su pequeña estatura. Capítulo 20. Da gracias a Dios San Agustín por los beneficios que le hizo en la puericia. No obstante, Dios mío y mi Señor, sumamente bueno y excelentísimo Criador y Gobernador del universo, bien conozco que os debería dar infinitas gracias aun cuando no me hubierais concedido que llegase a la edad de la juventud, porque aun entonces tenía ser, vivía, sentía y cuidaba también de mi conservación, lo cual es como un rastro e indicio de aquella ocultísima e imperceptible unidad que compone todas las cosas y de donde también yo procedía. Guardaba con el sentido interior de mi alma la integridad de mis sentidos externos y me deleitaba con la verdad que hallaba y descubría aún en las cosas pequeñas y con los pensamientos que yo podía formar de tales cosas. Además de esto, aún en aquella edad de mi puericia no quería ser engañado, tenía una memoria feliz, con el trato y comunicación me iba instruyendo, me era deliciosa la amistad, huía del dolor y pena, del menosprecio y de la ignorancia. Era una criatura como ésta. ¿Qué cosa hay que no sea admirable y digna de alabanza? Pues todas estas cosas son dádivas de mi Dios, porque yo no me las di a mí mismo, y todas ellas son buenas, y yo consto y me compongo de todas ellas. Luego es bueno mi Hacedor, y Él es todo mi bien, y le bendigo y alabo alegremente por todas aquellas bondades de que constaba yo aun cuando muchacho. En lo que entonces pecaba yo era porque en lugar de buscar en él los deleites, las honras, las verdades, y aun a mí mismo también, buscaba todo esto en sus criaturas, y por eso venía a caer en sentimientos, en confusiones y en errores. Bendito seáis, Dios mío, dulzura mía, honra mía y única confianza. Gracias os doy, Señor, por todos vuestros dones, pero guardádmelos y conservádmelos vos, y de este modo me guardaréis a mí, se aumentarán y perfeccionarán los bienes que me disteis, y lograré estar con vos, que me disteis el ser. Fin del libro 1 de las Confesiones de San Agustín de Hipona. Fin del audio 2.